Les abrazo el corazón y les saludo con el cariño de siempre, deseando que la bendición y la paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La semana pasada vimos un mundo con el corazón enfermo. Hoy, Dios manifiesta su amor, pero también ejecuta su ira. Cuando en la Escritura leemos de lo sublime del amor de Dios hacia nosotros, nuestro corazón automáticamente es tocado e inspirado para que trabajemos en ser las personas que Él anhela que seamos. Su amor es bueno y muy diferente al amor que nos profesamos entre los seres humanos. Imagínense no haber tenido que hacer nada para recibirlo. Nos lo dio por su pura gracia, porque uno de sus atributos es amar. Está en su naturaleza divina, y al ser un Dios eterno e inmutable, en su plenitud no necesita nada de nadie, y es un gran consuelo saber que su amor es incondicional y nunca, palabra absoluta de un Dios de absolutos que ya aprendimos, tiene fin. Pero además más bien quienes conocemos la Escritura, sabemos que el nuestro es un Dios de equilibrios. Un Dios con una serie, sí, de atributos que no por el hecho de poner en obra uno de ellos, los demás sean hechos de lado, porque Él lo es todo al mismo tiempo. Y hoy vamos a conocer la manifestación de su amor, pero también lo que representa la ejecución de su ira. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Podemos decir que sabemos de su amor por nosotros, pero si con nuestras acciones decimos lo contrario, en verdad no sabemos quién es el Dios que nos ama, porque la Escritura dice claramente que Dios es amor. Y Santiago 3:15 nos enseña, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Qué está diciendo con eso? Que la percepción errónea que sabemos del amor de Dios por nosotros solo es terrenal, o sea, es en lo natural, no en lo espiritual. Obviamente, saber del amor de Dios por nosotros, pues puede resultarnos fácil, pero comprenderlo, o sea, es decir, poner en práctica lo que nosotros sabemos del amor de Dios, eso sí nos puede ser más difícil. Por eso a veces de manera natural llegamos a compararlo con el amor de cualquier padre terrenal, pero son dos tipos de amor muy diferentes que no tienen punto de comparación. Me explico. Creo que todos amamos a nuestros hijos. Yo no creo que haya duda de esto. Pero cuando nos vuelven locos con sus actitudes, miren, seamos sinceros. A la hora de corregirlos, muchas veces nos olvidamos que los amamos y podemos llegar hasta hacerles daño, aunque nuestro propósito sea lo contrario. Sin embargo, Dios no se equivoca y siempre, otra palabra absoluta de la cual ya aprendimos, nos disciplina en amor, ¿sí? O nos corrige, más bien, nos corrige en amor. Pero disciplina porque nos enseña, obviamente, ¿verdad? Porque nos enseña todo acerca de cómo quiere que vivamos, de cómo debemos de comportarnos, todo eso. Y nos corrige, pues porque también Él desea que caminemos correctamente. Y todo eso Él lo hace en amor y será eternamente para nuestro beneficio. Por eso digo que es un gran problema pensar que Dios es idéntico a los padres terrenales. Aquí debo de decirles que muchas veces, porque ustedes si me han escuchado constantemente, se habrán dado cuenta que yo a veces uso esta comparación, pero guardando las debidas proporciones y también es dependiendo del contexto. No siempre es comparar nuestro amor, ¿verdad? Con el amor de Dios. Obviamente no es así. Ahora, pensar en que solo nos ama cuando nos portamos bien u obedecemos, eso es errado. Porque podemos llegar al grado de culparlo por lo que nos pasa. Y no habrá gozo en medio de la prueba. Dije prueba, no tentación. Pero ojo,
tenemos que saber diferenciar entre las consecuencias por el pecado de las pruebas que sirven para que los propósitos de Dios sean cumplidos en nuestra vida. Primera de Juan 1, 6 y 7 nos dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que creer que detrás de cada dificultad hay un propósito. Y Pedro enseña que es necesario. Y Dios en su amor no nos dejará permanentemente en las pruebas, sino que va a purificar nuestra fe a través de ellas. En otras palabras, nuestras dificultades fortalecen nuestra fe, que nos mostrará si realmente somos cristianos maduros y auténticos o no, o si solamente estamos jugándole al zarapado. Si superamos nuestras pruebas y la disciplina implícita o la corrección implícita, es que realmente hemos no solo entendido, sino más bien comprendido en su plenitud lo que es el amor de Dios por nosotros. Esto no significa que no nos duela o que no nos vaya a doler. Pedro lo advierte en Primera de Pedro 4:12 y nos dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probaros. En vez de pensar en las pruebas, aún en las pruebas de fuego y sorprendernos, debemos verlas como la manera de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Y si somos participantes de sus sufrimientos, también seremos participantes de su gloria y gozo. Eso es no solo entender, sino también comprender el amor de Dios por nosotros. Y eso es lo que trae gozo a nuestra vida. Cuando lo sabemos, lo entendemos y comprendemos, podemos seguir adelante sin importar qué tipo de dificultad enfrentaremos en nuestra vida, porque tenemos plena confianza de que nuestro Padre Celestial nos ama y creemos que hay un propósito divino en cada dificultad. La prueba de fuego es cuando sufrimos no porque debemos la renta o porque no tenemos para pagar la luz. No, la prueba de fuego es por causa del Evangelio, cuando lo vivimos de manera visible. Es cuando vivimos piadosamente en un mundo perdido e injusto, porque creamos antipatía y el rechazo. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo de manera justa. Estamos demostrando nuestro compromiso con Cristo, hablamos con valentía, decimos lo que necesita ser dicho y en donde necesita ser dicho. Cuando eso sucede, debemos esperar el sufrimiento. Pero el texto dice, amados, no se sorprendan. Necesitamos esperarlo porque es inevitable y Dios lo ha traído para probarnos. Eso viene de prueba, ¿sí? Para probar nuestra legitimidad como cristianos y hacernos más santos, más fuertes. Es la prueba de Dios para mostrar que realmente somos oro. Y cuando el fuego ha venido y se ha apagado y todavía estamos allí, todavía permanecemos, es porque no hemos sido consumidos. Es que somos oro puro, refinado, purgado para ser usados para Dios. Jeremías 3:13 en su parte A dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Note que estoy utilizando textos del Antiguo Testamento. Aquí leemos que Jeremías pone las palabras de Dios en contexto y nos dice que son palabras de una manifestación divina anclada en la eternidad. ¿Qué es eso? Que habla de mucho tiempo. Eso sucedió hace ya mucho tiempo. Y el gran mensaje de Dios a Israel, a quien va dirigida esta palabra, era una garantía de su amor. Estaba afianzado en el pasado antiguo, pero se extendía a la eternidad futura. ¿Por qué? Porque es un amor eterno. Por eso dice, con amor eterno te he amado.
Tristemente hay cristianos pensando que Dios ha dicho no al amor eterno por Israel, pero Dios le dijo, con amor eterno te he amado. Y entendemos que aunque esto fue dirigido a su pueblo escogido, el amor que describe es el amor de Dios por cada cristiano, por cada hijo suyo. Su amor no es un impulso momentáneo, no depende de las circunstancias ni de nuestra conducta. Si estamos en comunión con Dios, pues Él nos seguirá amando y nuestra conducta pues va a tener que ser la correcta. Si por alguna causa nos hemos alejado de Él y hemos pecado involuntariamente, lo digo así, porque aunque ya no nos gozamos en el pecado, fallamos y caemos, porque somos personas vulnerables. Pero aún así nos sigue amando, desea perdonarnos y anhela que renovemos nuestra relación de fidelidad con Él, volviéndole nuestro corazón arrepentido. Romanos 8:35 en su parte A nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones, aflicciones y problemas pueden separarnos del amor de Dios? Porque todo ello representa los desiertos, montañas y mares turbulentos por los que tenemos que pasar a veces. Y que es necesario, lo acabamos de leer, Pedro nos lo dijo. Pero Pablo dice que en todas esas situaciones somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque en vez de apartarnos de su amor, nos acerca. Nos hacen aferrarnos con más fuerza y nos hacen correr hacia Él, porque nada nos puede separar de su amor. El más grande ejemplo de puesta en acción del amor de Dios fue la vida y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este texto está apoyando lo que acabo de decir, que el ejemplo más grande de puesta en acción del amor de Dios fue la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Porque como dice ahí el filósofo guatemalteco, dice, amor, amor es verbo, no sustantivo. Bueno, después de esto tenemos libertad para vivir con Dios en la eternidad, porque todo lo que se interponía en nuestro camino ya ha sido quitado de en medio. En Jesús no solo vemos el amor sacrificado en acción, también vemos que ese amor se experimenta en relación con Jesús. La vida viene de Él. Y la vida más plena se experimenta cuando somos amados por Dios. Dice Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y esa gracia es el amor de Dios. ¿Por qué digo eso? Bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que es el versículo más conocido de la Biblia, es como el corazón de la Biblia. Y es el que siempre se da cuando se comparte el Evangelio. Y con mucha razón, porque aquí está contenido el mensaje precisamente del Evangelio, de las buenas nuevas. Es más, fíjense, podemos decir que nos resume el mensaje de toda la Biblia, porque nos está hablando del gran amor del Padre, del gran regalo del Padre y la gran salvación que obtenemos del Padre. Ahora, ¿qué es el gran amor del Padre? Dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese, aparte de eso, el verbo está en pasado, no está en presente. Así que todos esos que dicen que no conocen a Cristo y que dicen, es que Dios me ama, o que uno por ignorante va y le dice, no te preocupes, Dios te ama. Eso es mentira, ¿eh? Porque aquí dice que Dios amó, ya el mundo ya tuvo su oportunidad. Y los que están vivos todavía la tienen. Porque pueden arrepentirse de su mala manera de vivir
y acudir a los brazos de Cristo, acudir a sus pies y pedirle perdón. Entonces aquí dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Muchos hablamos acerca de Jesús, otros hablan del Espíritu Santo, pero en este pasaje Juan nos habla acerca del Padre. Y cuando nos dice que amó, se refiere precisamente a la persona del Padre y habla del amor al mundo. ¿Qué es el mundo? Bueno, a la luz del Evangelio de Juan, el mundo somos todos los seres humanos. Pero no solo los seres humanos, sino la humanidad en rebelión contra Dios. Todos, desde que nacemos, vivimos en rebeldía contra Dios. Efesios 2:3, y lo acabamos de leer ahorita, dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Aquí Pablo dijo a los efesios lo que eran no solo ellos, sino todos los seres humanos desde que nacemos. Y dice que lo somos por naturaleza, no por imitación, no porque vemos, no, porque ya lo traemos en nuestra naturaleza. Tampoco es por el ambiente que nos rodea, sino por nuestra naturaleza. Desde el mismo nacimiento somos hijos de ira y herederos de la ira de Dios. ¿Por qué? Pues porque nacemos en rebelión contra Él. No queremos que reine sobre nosotros. A ver, fíjense, si vemos noticias, ¿de qué nos hablan? Hablan de violencia, de muerte, de mentira, de engaño, robo, corrupción a todos los niveles. Y yo no les estoy mintiendo. Miren, de hecho tenemos un ejemplo. Lo estamos viendo con lo que está pasando ahorita en Brooklyn con un personaje que representa todo eso y más. Se le está llamando el juicio del siglo porque es un funcionario de alto nivel. Bueno, pues esto describe todo lo que es el mundo sin Dios. Y aquí no estoy hablando solamente del hombre, también de la esposa. Ahí se está juzgando al hombre, pero la mujer tiene el juicio de todo el pueblo también. Es un retrato de la abundancia de pecado y el pecado no es otra cosa que rebelión contra Dios. O sea, aquí hablamos ya del amor de Dios al mundo. Ahora, también nos habla del gran amor del Padre. ¿Y qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios. Este es el énfasis. Qué grande es el amor del Dios por sus hijos. El amor del Padre Dios por sus hijos. Porque recuerden que aunque Dios vino para todos, el Evangelio es salvación, sí, pero solo para los que creen en Él. Para los demás es condenación eterna. Pero Dios con sus hijos, aquellos que hemos creído en Jesucristo, es misericordioso. Esa es una forma de amor, porque misericordia significa dar a alguien lo que no merece. Solo sus hijos que hemos atravesado pruebas y hemos visto su obra, lo podemos comprender. Pero los hombres sin Dios, los moradores de la tierra, aquellos que ni siquiera lo conocen, si no pueden entender, pues menos pueden comprender que el amor de Dios supera el obstáculo del pecado. Porque miren, el pecado es tan grande que separa a la persona de Dios, pero su amor lo es infinitamente mucho más grande. El pecado destruye, pero el amor de Dios construye. El pecado deshumaniza, pero el amor de Dios nos hace verdaderos seres humanos. El pecado mata, pero Dios da vida. Y ese es precisamente el gran amor de Dios. Y por último, nos habla de la gran salvación que obtenemos del Padre. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si ustedes se están dando cuenta, yo no les estoy hablando de que Dios nos da cosas, de que Dios nos lleva para allá. No, yo no les estoy hablando. Yo les estoy hablando de cosas verdaderamente importantes, de cosas que deben de trascender, de cosas que tienen un sentido espiritual. No les estoy hablando de cosas terrenales. Porque para otros, el amor del Padre, pues es que les llenen las carteras, que les dé coches, casas y carteras llenas, como dicen.
Pero resulta que cuando se mueren, nadie lleva, ni siquiera sabe lo que le van a poner, ni siquiera cierra la puerta. O sea, esto sí es importante y aquí está resumido el amor de Dios en que Él nos lo muestra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor muestra del amor de Dios manifestada en la cruz o manifiesta en la cruz. ¿No les ha pasado que cuando le cuentan a algún amigo, entre comillas, por las cosas, o sea, por las situaciones que a veces enfrentamos, lo primero que nos dicen, ay, pero si tú eres cristiano, ¿por qué te pasa esto? Pero Dios ha dicho que su amor no tiene nada que ver con esas cosas, porque la prueba de su amor es que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no solo dijo amarnos, nos lo demostró con su sacrificio. Por eso a la cruz se le considera el símbolo máximo del amor de Dios. Y es ese mismo amor del Padre que nos garantiza nuestra seguridad eterna. El mismo amor del Padre que planeó nuestra redención en la eternidad. El mismo amor del Padre que entregó a nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar para abrir las puertas del cielo. Y esa prueba de amor más sublime está en el regalo que nos ha dado. La salvación. Gálatas 2:20 en su parte D dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, no importa si la Biblia habla del amor de Dios por el mundo, por la iglesia, por ti o por mí. La medida y manifestación de su amor es siempre el mismo, el regalo de la salvación adquirida a través de Cristo, porque Cristo no murió por la gente buena, Él murió por la gente mala. Bien, ya aprendimos un poquito de lo mucho que nos habla y enseña la Biblia, ¿verdad?, acerca del amor de Dios. Pero como lo hemos mencionado en otras ocasiones, con Dios todo es un balance. Y aunque ciertamente Él no se despoja de ninguno de sus atributos, como en este caso que vemos que el amor es uno de sus atributos y es un aspecto central de su carácter, de su persona, no está en ningún sentido en conflicto con su santidad, con su rectitud, con su justicia o incluso su ira. Todos, incluyendo otros atributos, están en perfecta armonía. Todo lo que Dios hace es amar, así como todo lo que hace es justo y recto. Y ahora, pues vamos a aprender un poco acerca de lo que es la ira de Dios. Primero vamos a ver cómo se define. Bueno, la ira se define como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia, en el caso de Dios. Y tanto las personas como Él expresamos ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios siempre es justificada. La del hombre no. Estoy hablando del hombre como género, no estoy hablando del sexo masculino solamente. Me refiero al masculino y al femenino. Sin embargo, hablar de la ira de Dios ofende los sentimientos de las personas. No lo toleran. Porque resulta que vivimos en un tiempo donde personas sin ningún conocimiento bíblico se posicionan y juzgan el carácter de Dios cuando ejecuta algún juicio. ¿O a poco no es cierto que preguntan cómo puede ser justo un Dios que manda a las personas al infierno si son tan buenas? ¿O por qué ordenó matar a los primogénitos de los egipcios? Pues esto lo único que nos deja ver es que hay mucha ignorancia respecto de Dios. Y para ello se necesita un entendimiento correcto de las Escrituras, para que podamos entender el porqué de su ira. Porque no tener un concepto real de lo espiritual y de lo que significa la ira divina se debe frecuentemente al desconocimiento de quién es Dios. ¿Por qué lo digo? Pues porque contrario a lo que se cree, la ira de Dios no habla de que pierde el control, ni de que estalle irracional y caprichosamente de enojo, como nosotros. No. La ira divina no debe ser considerada como un mal temperamento celestial o como de que Dios está atacando a los que le caen mal. La ira divina es una lucha justa hacia todo lo impuro. Es la repulsión que surge del carácter mismo de Dios hacia todo lo que es violación de sus mandamientos. No olvidemos que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y lo que antes abominaba, lo sigue abominando.
Y su ira ante lo injusto, impuro y sucio fue, es y seguirá por siempre. Indudablemente que la ira de Dios está siendo manifestada y sigue siendo revelada, incluso en la actualidad. Romanos 1:18 nos dice, porque la ira de Dios se revela, o sea, en tiempo presente, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es una revelación de la ira de Dios contra toda injusticia. Es una revelación del pecado del hombre. El hecho universal es que el hombre es pecador, por lo tanto es culpable ante Dios y todos necesitan de justicia o de un juicio, digamos. Aquí Pablo no trató de comprobar que el hombre era pecador. Él simplemente expuso el hecho de que el hombre es pecador. Y no solamente mostró que hay una revelación de la justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado del género humano. Y si queremos saber en verdad lo que es la salvación, pues necesitamos saber lo malo que es el pecado. El Evangelio no ha cambiado la actitud de Dios hacia el pecado o hacia el pecador, sino que ha hecho posible que acepte al pecador que debía tener la justicia o la ira de Dios. Y las dos se revelan desde el cielo. ¿Queremos saber lo malo que es el pecado? Porque nadie se puede escapar de sufrir las consecuencias. Por eso el juicio de Dios, por eso la ira de Dios sigue siendo revelada desde el cielo contra todo pecado e impiedad. Y la impiedad es lo que está contra Dios, es la negación de su carácter. Es la negación de su existencia y la negación de su soberanía. Porque hay muchos que con su maldad impiden que se conozca la verdad divina. Y ya que la detienen por vivir pecando. Y caerán bajo el juicio de Dios. Pero no solamente ellos, sino los que lo siguen. Así es que sigan ustedes al predicador guatemalteco, sigan a uno que tiene una mega iglesia allá en Houston, vayan siguiendo a Ana Méndez, esa que oye los billetes hablar, síganlos para que vean lo que les va a pasar, si no se arrepienten. Porque eso se llama impiedad. Ahora, por su parte, la injusticia es contra el hombre, es la acción del alma, y Dios la aborrece. Pero la ira de Dios es revelada y la juzgará. Aquí vamos a aprender algunas verdades bíblicas relacionadas precisamente con la ira de Dios, que es justa y recta. Cuando vemos a Dios como lleno de ira contra el pecado y el mal, debemos entenderlo como una expresión de su justicia. Y cuando hablamos de su justicia, debemos tener en mente la idea de que siempre, palabra absoluta, o sea, no cambia, actúa en perfecta conformidad y armonía con su propio carácter. Entonces, todo lo que Dios dice es. Pero no solamente lo que dice, sino lo que hace. Y todo eso es por el hecho de que Él es justo. En otras palabras, lo que hace u ordena es porque es correcto. Y es justo simplemente porque es hecho u ordenado por Él. La justicia, la rectitud o el bien no existen independientes de Dios. Son simplemente su actuar y su hablar de acuerdo a su soberanía. Entonces, su justicia es, por lo tanto, todo lo que hace y habla en congruencia con su naturaleza justa y recta. Romanos 2:5 nos dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio, del justo juicio de Dios. El Antiguo Testamento nos presenta a un Dios de ira. El Nuevo Testamento lo presenta como un Dios de amor. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la Escritura nos lo presenta con todos sus atributos divinos. De hecho, dice el texto que la ira de Dios está en perfecto acuerdo con su justicia. Esto significa que la ira de Dios reacciona al pecado humano. Proverbios 24:12 dice, porque si dices, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. O sea, la Biblia enseña que la ira de Dios jamás, otra palabra absoluta,
es caprichosa o irritable. Esas son actitudes comunes en la ira humana. Más bien, su reacción es correcta, es justa y recta, y necesaria hacia la maldad. De tal manera que a la ira de Dios hay que temerle. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos de temer a la ira de Dios porque apartados de Cristo estaríamos condenados justamente. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice que el único modo de salvación es ser justificado por gracia por medio de la fe. Pero no solamente nos dice eso, también nos dice cuáles son los beneficios prácticos que obtenemos. Por ejemplo, habla de que somos justificados. Romano 1:18 y 3:20 nos encuentra culpables ante el tribunal de la ley de Dios. Luego nos dijo que debido a lo que Jesús hizo por nosotros, la justicia de Dios es dada a todo aquel que cree. Eso significa que la sentencia culpable es transformada en sentencia de absolución. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la fe. Hemos sido justos o hechos justos delante de Dios. Ahora, fíjense, es imposible que nosotros podamos aprender acerca del amor de Dios si no entendemos su ira. ¿Cómo vamos a poder entender la gracia, o sea, el amor, si no entendemos su ley que habla de ira? ¿Cómo podemos entender el perdón si no entendemos cuál es la paga del pecado? Nadie puede entender o buscar la gracia y la salvación a menos de que se sienta temor, es decir, terror de la ira de Dios. Hablando de Cristo, Hebreos 1:9 dice, tú has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Aquí está el equilibrio perfecto en la naturaleza de Dios. Por ello es una tragedia que no se hable sobre la ira de Dios por el pecado y su juicio sobre quien lo comete, porque Dios no va a juzgar al pecado, va a juzgar al pecador. El texto también dice que el primer beneficio es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es debido a que el precio ha sido pagado enteramente por su obra redentora y la justicia de Dios hacia nosotros está eternamente satisfecha. Ya nosotros no tenemos que pagar, lo único que tenemos que hacer es ser obedientes a lo que enseña la palabra. Eso es todo lo que tenemos que hacer después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, entendamos que esta no es la paz de Dios, de la cual se menciona, por ejemplo, en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Miren, la vez pasada yo le preguntaba a una persona que conoce mucho el Evangelio. Yo hablaba que la paz y que la fe, pues una es para una cosa y otra es para otra. Y no, es lo mismo, y es lo mismo, y es lo mismo. Bueno, pues aquí estamos viendo que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque esta no es una paz con Dios. O más bien, esta es una paz con Dios. La batalla entre Dios y nosotros ya terminó. Y el Señor ya ganó. Y nos ganó a nosotros. ¿Sí? Porque peleó con el diablo por nosotros y nos ganó para él. Ahora, vamos a recordar aquí el uso de las preposiciones. Por ejemplo, con. En el contexto de Romanos que acabamos de leer, por ejemplo, quiere decir que la fe fue el instrumento con el propósito, porque para siempre es un propósito, para que tengamos paz con Dios. Y de, la preposición de, en el texto que acabamos de leer de Filipenses, está hablando del origen de donde procede esa paz. Por eso dice, y la paz de Dios. ¿Sí se fijan que aquí no solamente estamos aprendiendo de Biblia, también estamos aprendiendo de gramática? Y ahí eso hay que valorarlo, porque ese es un conocimiento integral para nosotros, es un aprendizaje integral. Y hay que valorarlo, hay que cuidarlo, porque no hay nada que Dios no, ¿cómo les diré? No,
no valor en una persona que está bien informada, que sabe de temas, que puede hablar, que se sabe defender, que puede hablar la palabra con mucha seguridad. Porque a veces eso es lo que necesitamos, tener seguridad para hablar la palabra. Es más, ¿por qué les digo esto? Porque miren, algunos ni siquiera saben que no tienen paz con Dios y están en problemas. Pero aunque no lo sepan, en algún momento lo van a descubrir. La paz solo puede llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro fundamento de paz. De hecho, es nuestra paz, así dice Efesios 2:14. No olviden que la Biblia no dice que tenemos paz con el diablo. Tampoco dice que tenemos paz con el mundo, o con la carne, o con el pecado. Y eso es porque la vida sigue siendo una batalla para el cristiano, pero para el cristiano que está comprometido, para el cristiano que verdaderamente quiere seguir en la lucha, este, para llegar a Cristo. La batalla ya no es solo contra Dios. Ahora ya no nos gozamos en el pecado, ahora lo odiamos. Y si odiamos el pecado es porque amamos a Dios y debemos temer su ira, porque Él es suficientemente poderoso como para cumplir lo que promete en Jeremías 32:17, por ejemplo, ahí lo podemos ver. Pero también porque ha prometido castigo eterno para aquel que esté apartado de Cristo, eso en Mateo 25:46. Y recordemos, como lo que les acabo de decir, que la ira no es contra el pecado, sino contra el pecador. Este es el tercer punto de la ira. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo lo que nosotros, sus hijos, hacemos es para darle gloria. Esto significa que nuestro Padre actúa de forma justa y juzga al pecador. Es decir, responde con ira. De otra manera no sería Dios. Ciertamente el amor de Dios es una hermosa realidad para quienes confiamos en Él. Pero para los pecadores conscientes, los que saben que están haciendo y no se arrepienten porque tienen la conciencia cauterizada, es una horrible sentencia. Dice Hebreos 10:26 al 31, dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, o sea, el que no crea que Cristo dio su sangre por él, e hiciere ofrenda, afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es contra el pecador. Pero además su ira es satisfecha en Cristo. Ya vamos a terminar. Primera a Timoteo 1:15 en su parte B dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aquí tenemos las buenas noticias. Y Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El sacrificio de Cristo por los pecadores del mundo demuestra la justicia del Dios al perdonarlo. Es justo porque Él fue muerto por el pecador, estableciendo su justicia al perdonar, ¿verdad? En la persona. Lo hizo justo. La palabra justicia es importante porque se refiere a nuestro estado ante Dios. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, esta es otra preposición que nos indica que nuestra fe está sobre Dios, sobre el juez que dicta sentencia absolutoria declarándonos justos, porque la ira que debía de venir sobre nosotros es satisfecha en Cristo. Por eso somos justos. Esto se llama gracia y es difícil de creer. Pero en el momento en que por primera vez creemos en Cristo, Dios perdona todos nuestros pecados y no solo los borra, sino que nos acredita la justicia de su Hijo al haber sido lavados por medio de su sangre. Y su ira ya no viene sobre nosotros, porque ya somos declarados justos. Y es nuestra posición ante Dios y ocurre inmediatamente después de nuestra conversión.
Si no tiene a Cristo en su corazón, se arrepiente de sus pecados y lo confiesa como su Señor y Salvador, pues inmediatamente va a ser justificado. Pero eso sí, va a tener que nacer de nuevo, caminar como manda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí hay que considerar la forma tan gloriosa en la que Dios nos ha amado. Y debemos notar que el objeto del amor de Dios fue el mundo. Toda la humanidad sin distinción estaba incluida en este amor. Desgraciadamente no todos se benefician de su muerte, sino solo los que creen en él, porque el amor solo se conoce en base a las acciones que produce. Imagínense que todos sean puras palabras, pues eso no es verdadero amor. Y Dios amó, y Dios dio. O sea, Él no solamente dijo, yo amé al mundo, no, Dios dio a su Hijo unigénito. Efesios 5, Dios dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La salvación y liberación de la condenación es algo que solo el unigénito Hijo de Dios puede llevar a cabo. No hay otra manera que sea suficiente como para que todo aquel que en él cree no se pierda. El amor de Dios se puede apreciar en la grandeza de su propósito, de su para que ningún hombre se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, ese amor no servirá de nada a quienes no creen en él. ¿Por qué? Pues porque el que no cree ya ha sido condenado. Por eso el cristiano no viene a juicio, porque Cristo lo ha redimido y ha pagado por él. Esta es la razón por la que puede tener la seguridad de su salvación eterna. Juan 5, 25 al 29 es algo largo el pasaje. Ahí habla de que el pecador, el que se rehúsa a creer en Jesucristo, no tiene que esperar hasta el día de la consumación para recibir su sentencia, porque ya el juicio está hecho para él. ¿Sabe qué es lo único que está esperando? Que Dios lo llame para que el veredicto sea públicamente proclamado y la sentencia sea plenamente ejecutada. Pero la decisión en sí misma, que es la base de esta proclamación pública, tiene lugar en el tiempo presente. Por lo tanto, la condenación es un estado presente, motivado por la negación del pecador a creer en Cristo. Aunque Dios no deja de esperar a que el hombre se arrepienta y acepte la oferta de su amor. Pero ¿saben qué? Que mientras eso ocurre, va a vivir en condenación, va a vivir bajo la maldición y va a vivir bajo la ira de Dios, siendo, como dice el apóstol de Pablo en Efesios 2:3, hijo de ira. Los hombres se pierden porque son pecadores, pero son condenados porque no han creído en Cristo. Nuestro destino eterno está determinado por la decisión que adoptamos respecto al Hijo de Dios. No hay duda de que Dios quiere que todos los hombres se salven y ha extendido su amor a todos, pero en su soberanía pone como condición para recibir la salvación que se ponga la fe en Cristo. Así que como vimos, Dios es amor y nos lo muestra con acciones, pero también nos muestra su ira. Y hemos aprendido que la mayor demostración de su amor es Jesús, el gran regalo para quienes crean en su sacrificio y le reciban como su Señor y Salvador de su vida. Es decir, su amor es tan grande, tan inmenso que dio lo mejor, su Hijo unigénito para salvar a los pecadores, y solo en él hay salvación. Fuera de él, condenación eterna. ¿Y tú, ya recibiste a Cristo? ¿O solo esperas a que te llegue el momento de ir al lugar que arde con fuego y azufre? Piénsalo, porque el tiempo se acaba. El Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé valor para obedecer su palabra. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Investigue, estudie, escudriñe y medite en la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Y si está en una congregación donde solamente hay gritos, emociones, sacadera de dinero, mire, salga de ahí inmediatamente y busque dónde congregarse si usted no sabe interpretar la Biblia. Pero no se quede ahí.
Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La iglesia verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.